Ángel, buenos días, bienvenido al proyecto. Jorge Vela, buenos días. ¿Cómo estás? Este lunes 11 de agosto, un lunes histórico en la historia de nuestro país. A las 11 de la mañana, el ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, va a aprobar las leyes secundarias de la reforma energética que se aprobó la semana pasada y que ha causado muchísima polémica. Desde que el concepto y el proyecto neoliberal que en México se ha instalado desde 1985 en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, uno de los platos exquisitos que el neoliberalismo quería era la reforma y la apertura al sector petrolero, que era el orgullo de los gobiernos revolucionarios desde 1938 con don Lázaro Cárdenas, y que el petróleo ha sido nuestra desgracia en la historia política de este país. Y esta mañana se concluye esta historia de casi 75 años de que el Estado era el que regía la vida y el mercado petrolero. Con estas reformas neoliberales, el Estado permite y lanza concurso público el sector petrolero. Y bueno, es una gran victoria efectivamente para el neoliberalismo, una victoria que ya Acción Nacional la ha llamado una victoria cultural. Tenemos que recordar que Acción Nacional nació justamente en este periodo de la expropiación petrolera, y desde 1939 Acción Nacional siempre estuvo diciendo que el Estado no tenía que ser el rector del petróleo, que era una actividad propia de la empresa y de los particulares. Y hoy, con esas reformas que se aprobaron la semana pasada, y que desgraciadamente en los dos gobiernos de Acción Nacional, el de Vicente y el de Felipe, el Partido Revolucionario Institucional se rasgaba las vestiduras de no permitir esas reformas, y ahora son ellos los que han logrado la aprobación de esas reformas secundarias al sector energético. Es muy interesante, fueron grandes debates, fueron los debates más intensos que ha tenido el Congreso de la Unión en los últimos 50 años, ha sido esa reforma energética, y que hoy a las 11 de la mañana en Palacio Nacional, seguramente el presidente Peña Nieto va a tener, lo va a avalar una fotografía del general Lázaro Cárdenas para honrar la memoria. Y bueno, y en este periodo de reformas, de discusión en el Congreso de la Unión, hemos sabido también que la corrupción ha imperado en este gran debate, en esta gran reforma. Supimos la semana pasada que el Movimiento Ciudadano regresó a la tesorería de la Cámara de Diputados los 15 millones de pesos que se tendrían que repartir entre sus diputados por haber votado esta reforma. Hoy en la mañana nos enteramos, desde ayer, que los panistas por la mañana legislaban y por las tardes iban al Pacífico a divertirse con prostitutas, drogas y toda la situación. Rentaban una casa que les costaba $3,000 diarios, lo más la renta. Tenemos que, entonces, estos señores panistas legisladores, yo creo que no votaron en conciencia, votaron entre la resaca del alcohol o de las drogas o de su propia actividad sexual. Entonces, veamos, y seguramente vamos a esperar saber cosas como el Estado mexicano hizo todo lo posible para que saliera su reforma. Y bueno, hace 8 días el antiguo presidente de la Acción Nacional, Germán Martínez, publicó un artículo que se llamó Cárdenas ha muerto. Germán Martínez hace un gran análisis, pero no se vale porque ahora también él es parte de los activos de Pemex, ¿no? Él tiene una consultoría, le trabaja a Pemex y saca grandes recursos de la paraestatal. Y Paco Ignacio Taibo II hace todo un discurso criticando el discurso de Germán Martínez sobre que Cárdenas ha muerto. Y yo digo, no, Cárdenas ha sido fusilado
ha sido fusilado por la corrupción que el propio Estado mexicano, llámese priistas o Acción Nacional, le dieron en los últimos 40 años. La corrupción que desde el Estado mexicano se imperó, asesinó a toda esta industria petrolera. Si bien es cierto que con el presidente López Portillo vimos a un Díaz Serrano enloquecido y henchido de poder, y que pagó muy caro esta osanía, la pagó en la cárcel, pero ¿cuántos caciques sindicales de Pemex no se hicieron millonarios, no los hicieron gobernadores, diputados, senadores, que gastaron millones de dólares en dispendio por el solo hecho de ser poderosos ahí en el sindicato? Entonces, yo creo que cuántas corruptelas desde la venta de plazas, desde que miles de obreros se fracturaban un dedo para cobrar millones de pesos para indemnizaciones. Entonces yo creo que sí, es larga, muy larga la lista de toda la corrupción que el Estado mexicano permitió que su paraestatal estratégica se hiciera. ¿Quién no se acuerda del Pemex, no? De los millones de dólares que se desviaron para la campaña de la Bastida, y nadie dijo nada, no hubo castigado. Entonces, yo creo que estas reformas estructurales secundarias que hoy se van a aprobar esta mañana, es el resultado de dos factores: el proyecto neoliberal desde 1985 que así lo pide, y la gran corrupción. El Estado mexicano ya no tenía capacidad de controlar la corrupción, y bueno, yo creo que la izquierda mexicana ha tenido un discurso nacionalista, un discurso en la defensa de los intereses de la nación, en el recuerdo que llevó al general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de nacionalizar la industria petrolera. Y aquí Veracruz es estratégico. La riqueza petrolera en ese país se explotó en primera instancia en el norte de Veracruz y en el sur. Entonces yo creo que esta mañana, este 11 de agosto, pasará a la historia como el día en que México entra a una fase más interesante al mercado petrolero desde el amparo del Estado mexicano. Jorge, yo creo que tú tienes por ahí también algún comentario, también conoces muy bien el mundo del petróleo. No porque tenga pozos. No, claro que no. Bueno, es importante que desde el año de 1943, cuando Lázaro Cárdenas... 38, cuando Lázaro Cárdenas empezó a, expropiar, más que expropiar el petróleo, expropiar las empresas extranjeras que estaban expropiando, válgase la redundancia, el petróleo en México. Y bueno, pues una medida en ese entonces buena y hasta actualmente todavía positiva, pero un día estamos viendo los resultados, Ángel. Sí, fue lamentable, millones y millones de dólares que se perdieron gracias a la corrupción, y que el Estado mexicano los apropió, los solapó, y no era posible tener una empresa quebrada por la corrupción de unos cuantos. Así es, bueno, pues es lamentable, es triste, y hoy yo creo que unas horas más. A las 11 de la mañana está programado. Yo no fui invitado, ¿tú? No, yo tampoco. No sé si usted, vaya, amable auditorio, pues hay que estar, sin embargo hay que estar pendiente. Marca historia, ¿no? Así es. Así como el 18 de marzo del 38 marcó la historia de ese país, en los últimos 75 años, esta reforma marcará la historia a partir del 11 de agosto del 2014. Así es. ¿Algo que agregar? No, pues que tengan feliz semana. Bueno, pues nosotros vamos rápidamente a un corte comercial con nuestros patrocinios.